¿Cómo estáis, amiguitos? Hoy os traigo otro de esos drones que vienen guardados en el mandito. Estamos hablando del 4DRC Nochi 2 con algunas cosas bastante curiosas y otra que me ha disgustado bastante, y eso que esta marca hasta el momento no me había dado ningún disgusto. Ya no sé si será cosa de este modelo, aunque realmente para estos mini drones no es muy importante. Y no hablo de su resistencia a los golpes como su hermano el Nochi 1. Soy Gavetech, bienvenidos y comenzamos. Clásico embalaje de la marca 4DRC, un cartón limpio, sin color, con algunas especificaciones. Tiramos de katana, vamos a ver qué se esconde aquí dentro. Un plastiquito para proteger ese maletín en el que viene metido el dron. De verdad que esto me parecen detalles muy cuidadosos con sus productos y me parece genial. Una batería de 1000 mAh, 500 reales a 3,7 voltios, que nos va a dar una duración de 10 minutos y se carga mediante micro USB. Cuando conectemos la batería se encenderá un piloto en rojo y al estar totalmente cargada este se apagará. Bolsita con accesorios como el cable de carga para cargar la batería, los protectores para las hélices 100% recomendados para volar en interior, el típico destornilladorcito pequeño y 4 hélices de repuesto. Aquí tenemos la pinza para el smartphone, que una cosa que me gusta un montón es que tenga este tipo de espumilla para que se sujete bien el smartphone y no nos lo arañe. Vamos con el mandito y el mini dron. Vamos a echar un vistazo a algunas características, como esta pestaña que al retirarla nos servirá para añadir la pinza para el smartphone. Si nuestro dron no trae cámara, no traerá esa pinza y queda totalmente camuflado con esa pestañita. Vamos a echarle un vistazo a los botones del mando. Primer botón del mando, botón de aterrizaje y despegue. Pauso el vídeo aquí y os explico un poquito todos los botones, que me lo habéis preguntado mucho. Botón de aterrizaje de emergencia: si lo dejamos pulsado, el dron se para y cae en seco, y si hacemos una pulsación corta lo calibraremos para evitar el típico ladeo que se nos va hacia la derecha, hacia la izquierda, adelante o atrás. Con esto conseguiremos que el dron sea más estable. Veremos que las luces parpadean rápidamente y cuando dejen de parpadear es que se ha calibrado. Con este botón de aquí activaremos el sensor de obstáculos. Ya os voy avisando que no es ninguna maravilla. Botón de modo sin cabeza con una pulsación corta y modo retorno o modo vuelta a casa con una pulsación larga. En este tipo de drones tan pequeños, drones de juguete más bien, como siempre os digo, es una función que no os recomiendo utilizar, básicamente porque en el momento que tú calibras el dron, como esa calibración en el que el dron tiene que detectar dónde está la radio, dónde estáis vosotros, salga errónea, el dron, en el momento que le pulsemos el modo vuelta a casa, se va a liar a correr y ya podéis correr detrás del dron, porque vais a entrar en pánico, y os garantizo que del botón de apagado de emergencia, al menos las primeras veces, ya os digo yo que no os vais a acordar, y tengo algo de experiencia en esto. Básicamente he corrido detrás de varios drones y puestos a liberar secretos. Oye, si os ha pasado alguno y me lo queréis contar en comentarios, pues así nos reímos todos. Estas 4 flechitas de aquí son los botones de ajuste fino. Como os he explicado antes, primero tendremos que calibrar el dron en una superficie totalmente llana, y una vez calibrado, con estos botones, cuando levantemos el dron hacia arriba, si vemos que aún le queda un poquito de ladeo, utilizaremos estas flechitas para afinar por completo ese vuelo. Esto recomiendo hacerlo siempre en interior o en un lugar donde haga cero viento, porque evidentemente es un dron muy pequeñito, no tiene ese estabilizador contra el viento y como haga viento no vais a conseguir nada. Este botón trasero es para hacer esas maravillosas piruetas 360 y este otro es con el que regularemos la velocidad, en el que tiene hasta 3 velocidades. Esta pequeña guía se puede aplicar a todos los mini drones de la marca 4DRC. Como podéis ver, casi todos los modelos son iguales. Me lo habéis preguntado mucho sobre las funciones, que a ver si podía explicarlo. Espero que os sea útil y si tenéis más dudas, preguntadla y os ayudaré todo lo que pueda. Continuamos, sacamos este cacharrito por aquí. Podemos ver ese sensor de obstáculos con sensores tanto en los laterales como en la parte superior. La cámara, que a nivel de hoja técnica tiene una resolución de 2048 por 1080 con 20 fotogramas por segundo y una velocidad de bits de 1999 kilobits por segundo.
Como siempre os digo, esas resoluciones simplemente están ampliadas, no es una resolución real. Retiramos la tapita de las pilas y para funcionar el mando necesita 2 pilas AAA. El manual de este 4DRC-V30 que siempre hay que echarle un vistazo antes de empezar a utilizar el mini dron. Aquí podemos ver estos 3 modelos mini que los comparo con este Nochi 2. Las baterías, esa es la del V13 y la del Nochi 1, totalmente compatibles con las del Nochi 2. Este es el LSRC Mini, que guardan cierto parecido en tamaño, no en todo, pero sí en tamaño. Las hélices sí que son compatibles, la batería no. La cámara tiene el mismo problema y es que no se puede regular. Entonces enfoca muy arriba, ahora lo veremos. Os dejo ahí el enlace por si queréis echarle un vistazo a toda la gama de 4DRC que hemos visto por aquí y a todos los mini drones de LSRC. Aquí tenemos este V9 o Nochi 1 que lo pillé sin cámara, básicamente porque es que en este tipo de mini drones la cámara no me merece mucho la pena. Si me viene la cámara pues bien, pero si no, no. Y como os comentaba, y ahora lo veremos, las baterías son totalmente compatibles. Tengo 3 baterías, 10 minutos por batería más o menos, pues 30 minutos. ¿Habéis visto qué cálculos? Mente galaxia. Conectamos la batería, encendemos el mini dron, se encenderán esas luces delanteras y una luz roja que tiene en la parte trasera. Encendemos el mando para poder sincronizarlo con este mini dron, joystick arriba, joystick abajo para sincronizarlo y vamos a hacer unas pruebas de vuelo. Pero antes déjame decirte que si te está gustando el vídeo te suscribas, le des like, activas la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña comunidad publico un montón de ofertas y tenemos un canal exclusivo en WhatsApp. Y con respecto al vuelo, ¿qué podemos decir de este mini dron? Es un mini dron muy estable, siempre recomiendo estos mini drones para interior. Tenemos esas piruetas 360 como traen todos estos juguetitos. Aquí lo acerco a la cámara como me gusta hacer siempre para mostraros esa estabilidad, aunque se genera turbulencia por la mesa y por el monitor, cosa que es peligrosa, que ya se ha llevado algún tabanazo el monitor. Es un dron de interior, mira cómo da vueltas, si no hace nada de viento puedes volarlo en el exterior, pero estos mini drones tan pequeños tiene que hacer cero de viento porque te lo van a arrastrar. Vamos a probarlo aquí fuera para que veáis qué tal se comporta y aquí os comentaré esas funciones o eso que no me ha gustado tanto en el exterior. En la tercera velocidad es un dron bastante rápido, pero eso no quiere decir que vaya a ejercer resistencia al viento. Como tengamos rachas de más de 3-4 km por hora nos lo va a arrastrar y nos va a costar correr porque del botón de emergencia no nos vamos a acordar tampoco. En este caso hacía un poquitín de viento, estoy intentando acercarlo a la cámara para que intente grabarlo de cerca, para mostrar esa estabilidad y lo único que conseguí fue esto. El mini dron le picó en un dedo a la cámara. Y puede parecer una chorrada, pero aunque las hélices son muy pequeñas y son motorcitos muy pequeños, esto, si te da en un ojo, hasta luego cocodrilo. Entonces por eso hay que tener esa precaución, hay que tener mucho cuidado. En un dedo cuando te da, ya os digo yo que pica con idea. Y miradlo, son muy chiquititos, ¿eh? Por lo demás, si no hace nada de viento o aunque sean rachas muy pequeñas, en exterior es lo más divertido porque al final dentro de un habitáculo, por muy grande que sea, a no ser que sea una nave industrial, no va a ser tan divertido. Evidentemente que hacer este tipo de vuelos en exterior, siempre que lo tengamos a la vista y no lo perdamos de vista porque es tan pequeño que en el momento que lo pierdas de vista olvídate de él, que ya no lo recuperas. Y ya os digo yo que me ha escrito un montón de gente preguntándome, oye, lo he perdido, ¿hay alguna manera de recuperarlo, de saber dónde está? Este tipo de cacharros tan chiquitillos, tan juguetes, la verdad es que no. A no ser que lleve algún tipo de buzzer, algo que pite cuando lo pulsemos en el mando, olvidaos. Hay que hacer una búsqueda, peinar la zona y a ver si lo encuentras. Vamos a ver algunas de las funciones como la cámara. Y aquí está una de las razones de mis disgustos, y no es por la baja resolución o la baja calidad de la cámara, sino porque la cámara perdía la señal, perdía el vídeo, se cortaba constantemente, no lo podía alejar mucho de mí. Y es cierto que en este tipo de mini drones, estos modelos, tampoco es que lo tengas que comprar porque esperes algo del vídeo, porque es un añadido y ya está. Es cierto, y yo siempre os digo, que si podéis pillar estos mini drones sin cámara simplemente para divertiros, es lo mejor porque la cámara no os va a ofrecer nada. Aquí directamente aterricé mal. Al comprarlo sin cámara os va a salir un poquito más barato y os vais a divertir igual.
Y la otra pega que le veo, aparte de que no te lo puedes alejar mucho, es que la cámara no se puede regular. Entonces me daba la sensación de que en el momento que lo levantabas un poco, enfocaba muy al cielo y había momentos en el que solo se veía el cielo. Por eso os digo que si queréis un mini dron por la cámara, no recomiendo este tipo de modelos. Este tipo de modelos son más para volarlos en interior, dentro de casa. Si vais a volar en exterior está bien, siempre que no haga viento. Y si queréis un dron para la cámara, aunque no sea de las mejores cámaras, comprad uno de los modelos más grandes, que en verdad no os va a salir mucho más caro que lo que cuesta un modelo de estos. Un F198, L88 Pro, un L900, si queréis gastaros un pelín más, son los modelos que más o menos suelo recomendar, muy económicos para trastear con la cámara, para aprender a volar, para no tener ese miedo de que lo vayas a romper, porque al final, como os he dicho antes, son muy económicos, a no ser que estés encaprichado con que quieres uno de estos mini drones para volarlo en casa y para volarlo en el exterior, entonces adelante, o sea, también son buenos, son divertidos y 4DRC, bueno, no es mala marca a no ser que tengas mala suerte como yo en este caso. Ahí podéis ver la batería gris del Nochi 1, o sea, es totalmente funcional como os comentaba, ese 4DRC V9, y el sensor de obstáculos, no esperéis maravillas, no suele ser algo que funcione correctamente, así como el modo vuelta a casa, así que bueno, es un añadido, está ahí, pero tampoco esperéis que funcione correctamente. Aquí tenemos algunas funciones de la aplicación, como el modo de vídeo, modo fotografía, la velocidad, para encender y controlar el mini dron directamente con estos joysticks que nos aparecen en la pantalla del teléfono. No lo recomiendo mucho, es divertido si no tenemos pilas para el mando tal y lo queremos volar con la aplicación, podemos. El modo de zoom para la cámara, que bueno, si la cámara tampoco es que sea una maravilla, no nos va a servir mucho. Y ese modo de vuelo utilizando el mando como controlador, que si tenemos problemas de interferencias o alguna cosa, puede ser peligroso y puede que acabemos perdiendo el dron. ¿Funciona? Sí, pero mi recomendación es que utilicéis siempre el mando. Comentadme qué os parece este 4DRC Nochi 2, si alguno de vosotros lo tiene y tiene el mismo problema que yo. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, activa la campanita para más vídeos como este y nos vemos prontito. Portaos bien, que ya me porto yo mal.